el sermón que vamos a exponer hoy se titula Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. En la exposición de hoy, hermanos, vamos a hacer un repaso de varios conceptos bíblicos sobre cómo nos pueden ayudar a entender el rol que tiene la Iglesia del Señor Jesucristo, pero también el rol que tienen los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque en el conocimiento de este vínculo, hermanos, vamos a poder entender qué podemos recibir del cuerpo de Cristo, pero también qué podemos dar durante nuestra vida cristiana. Y para desglosar esto, hoy vamos a definir las respuestas a 3 preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Y qué compromiso tenemos con la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Y qué compromiso tenemos con la iglesia local? ¿Qué es la iglesia? Antes de responder esto, hermanos, lo primero que tenemos que definir es qué no es la iglesia. La iglesia no es este edificio, hermanos, en el cual nos encontramos. La iglesia no es esta infraestructura. La iglesia no es una edificación de materia inerte. No, eso no es la iglesia. La iglesia tampoco son los hermanos que se reúnen todos los domingos y a veces los jueves. No es que nos reunimos para el culto y ahí conformamos iglesia. Y después cuando termina el culto cada uno va a su casa y la iglesia se disuelve. Tampoco eso es iglesia. La iglesia del Señor somos todos. Todos y cada uno de nosotros. No es una estructura ni está limitada a la reunión de los hermanos. La iglesia es usted. Usted es la iglesia. La palabra griega que se usa para traducir iglesia es eclesia. Esta palabra no fue originada por Cristo ni tampoco por los apóstoles. Ni siquiera era utilizada dentro de los contextos religiosos. Era una palabra de uso tradicional en la cultura griega. Esta palabra no tenía sentido religioso para los griegos. Quería decir literalmente los llamados y fue aplicada a cualquier grupo de gente que era convocado para cierto propósito. Un grupo de gente convocado para cierto propósito. Una asamblea. Eso era la palabra eclesia. ¿Por qué nosotros adoptamos esta palabra? Bueno, nosotros los cristianos fuimos llamados con un propósito. Llamados por Cristo. ¿Con qué propósito? Para salvación. Por eso somos iglesia. Ahora, ¿por qué me tiene que importar toda esta información? Bueno, porque el eje central, hermanos, el eje central de Cristo y tu salvación es que Él vino a conformar una iglesia. Un grupo de gente, un pueblo llamado por un propósito. Y el primer versículo, vamos a recorrer muchos versículos hoy, así que tenga a mano su Biblia. El primer versículo que vamos a desglosar hoy está en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Dice Pablo a Tito en su epístola: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, Jesús nos redimió de toda iniquidad para crear un pueblo propio, un pueblo puro y sin manchas que anda en buenas obras.
Y déjenme contarles que no existe ningún solo pueblo de una sola persona. No existe. Y Pablo le dice a Tito en su epístola que vino a crear Jesús un pueblo. Un pueblo está conformado por una población, de ahí la palabra pueblo, un conjunto de personas. Ahora, su iglesia, este pueblo, no solo fue creado por Jesús, sino que también fue amado por Jesús. ¿Sabe? Usted puede crear algo, pero no necesariamente amarlo. Usted puede crear algo y no necesariamente amarlo. Hay mucha gente que crea cosas por obligación, que crea cosas por necesidad, pero no necesariamente ama la obra de su creación. Es más, hay personas que crean cosas y algunas aman y otras aborrecen. Suele pasar mucho con los artistas. Un pintor hace un cuadro, no le gusta cómo quedó el cuadro, no lo ama. Pinta otro cuadro tiempo después y ese sí le gustó. Y ese lo ama hasta la muerte. Ese sí le gusta. Pasa con los músicos. Hay historias de músicos en el mundo que han creado grandes éxitos que marcaron historia. Y el músico que compuso ese tema aborrecía ese tema. El público lo amaba, fue hits. Pero el músico que compuso ese tema lo aborrecía. Ahora, salvando las distancias entre los hombres y nuestro Salvador, Jesús no solo creó un pueblo, sino que también amó a su pueblo, amó a esa creación. Efesios 5:25, si me acompañan con sus Biblias. Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a su pueblo, a los llamados, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó tanto a su pueblo, a los llamados, a su iglesia, la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella y la santificó como a una esposa amada, dice Pablo, para que fuese santa y sin mancha. Ahora sabemos que somos un pueblo creado por Dios. Pero nuestra definición también dice que fuimos llamados con un propósito. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al propósito de la iglesia, de su pueblo? Y la respuesta la encontramos en las salutaciones de Pablo a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 6. Romanos 1:6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Un pueblo llamado, a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El propósito. Llamados por Jesucristo, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, a ser apartados, separados del mundo para ser parte de un pueblo nuevo. No simplemente un pueblo físico, sino también un pueblo espiritual, una nación espiritual. Y en Efesios 2:19 dice, Efesios 2:19,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dice este texto parafraseando en castellano simple? Que nosotros, al ser pueblo suyo, formamos parte de su pueblo. Somos conciudadanos y que en nosotros se edifica el templo, la iglesia del Señor, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. Y cierra señalando, y me gusta cómo parafrasea, cómo traduce la versión Dios habla hoy, cierra diciendo, en él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Así dice la versión Dios habla hoy. Se unen todos entre sí. Ser parte del pueblo significa ser parte del templo de Dios, su templo, su iglesia. Y recuerden, hermanos, ¿quién es la esposa de Cristo? Su iglesia. Y cuando el hombre desposa o desposaba a una mujer, se convertían en una sola carne, dice la palabra, ¿no? Bueno, así que ahora la iglesia, nosotros somos uno con Cristo, porque su iglesia es la esposa y nosotros pasamos a ser una sola carne, miembros de su cuerpo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Qué significa ser miembro de su pueblo? Y así, hermanos, como en un cuerpo, no todos los miembros tienen las mismas funciones, y en un pueblo no todos tienen el mismo oficio, los miembros del pueblo del Señor, llamado a ser santo por nuestro Señor Jesucristo, tampoco todos tienen las mismas funciones. Vayamos conmigo a Romanos, capítulo 12, versículo 4. Vamos a ojear un ratito, después ya le voy a leer yo nomás, no se preocupe. Romanos 12, 4. Escribe Pablo, porque de la manera en que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, pero también miembros los unos de los otros. Ya no estoy solo, formo parte de un cuerpo. ¿El hígado puede sobrevivir fuera del cuerpo? No. ¿El corazón puede sobrevivir fuera del cuerpo naturalmente? Tampoco. Cuando pasamos a formar parte, hermanos, de un cuerpo, tenemos que estar conectados al cuerpo, sea la cabeza o demás órganos, si no el miembro, hermanos, se extingue, se pudre, deja de funcionar. Ahora, esto es importante, hermanos. No solo es estar en el cuerpo, sino también hay que funcionar en el cuerpo. Hay mucha gente que tiene riñones y los riñones no están funcionando. Hay gente que tiene corazón y el corazón no está funcionando. Hay gente que tiene hígado y el hígado no está funcionando. Dije que en la palabra
en el cuerpo todos tenían, que en el cuerpo no todos los miembros tenían las mismas funciones, ¿verdad? Ahora, todos tienen funciones. No todos tienen las mismas funciones, pero todos tienen sí o sí funciones como miembros. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Constituyó líderes. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien armónico y unido entre sí por todas las coyunturas que hacen, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de manera armónica, bien concertado y unido entre sí, no separado, unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Arranca hablando de que hay líderes que fueron nombrados. ¿Cuál es el trabajo de esos líderes? Capacitar. Y una vez que hayan sido capacitados, los hermanos tienen que estar activos. Fíjense que en ambas epístolas se insiste en que los miembros tienen funciones ordenadas por Cristo. Hermanos, si nosotros formamos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros solo estamos vegetando en los bancos, no somos miembros del cuerpo, somos parásitos, sin función, sin productividad alguna. Hablamos de un pueblo creado con un propósito. ¿Y cuál es tu propósito en la iglesia? Esta pregunta te dejo, ¿cuál es tu propósito en la iglesia? ¿Cuál es la función que vos, como miembro, estás ejecutando hoy como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuál? Y no me digan, hermanos, que en su abundante misericordia usted viene a las reuniones todos los domingos y algunos jueves. No me diga que también dedica un tiempito a leer su Biblia. De eso no estamos hablando. De eso no hablaban los versículos. Hermano, usted no está de adorno en esta iglesia. Usted es un miembro de un pueblo llamado por Cristo, la esposa amada, su iglesia. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es mi compromiso que tengo con la iglesia? Y si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 40, vamos a encontrar el modelo como debe conducirse la iglesia, el pueblo suyo escogido y los llamados. Dice el escritor de Hechos, y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 3,000 añadidos estudiaban la doctrina, hoy podemos decir que estudiaban la palabra, tenían comunión, tenían amistad, se estimulaban, se apoyaban espiritualmente unos a otros, recordaban la obra de Cristo con el partimiento del pan y oraban juntos. Y usted y yo, hermanos, no hacemos ni lo uno ni lo otro. No hacemos eso. La iglesia primitiva, hermanos, cumplía con su responsabilidad vertical, cumplía con sus responsabilidades para con Dios, perseveraban en la doctrina, en las escrituras, para conocer más de Dios, y recordaban su obra en la Santa Cena y en las oraciones. Pero también cumplían con su responsabilidad horizontal, con sus hermanos, teniendo comunión, atendiendo a los otros miembros del cuerpo. En Hebreos 10:23, y si quieren leamos en pantalla, nomás así vamos agilizando, dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros, tengámonos en cuenta. Vean, no solo por ustedes, vean, no solo por ustedes mismos, decía el versículo, sino los unos por los otros. ¿Para qué? Para alentarse en amor y en obras de la manera en que agrada al Señor. Señala el texto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se dan cuenta que se destaca la importancia de la unión de los individuos para la adoración como pueblo, todos juntos, y remata pidiendo que nos exhortemos los unos a los otros. Hermanos, fíjense que la pertenencia es a Cristo y también a su iglesia, a su pueblo. Nuestra pertenencia es a ambos. Y con su pueblo usted, hermanos, tiene responsabilidades, mandatos y obligaciones. No es solo una relación personal con Cristo, sino también es una relación personal con sus hermanos. ¿Cómo va a hacer para cumplir con su responsabilidad de alentar, de aconsejar, de apoyar, de estimular a sus hermanos, de exhortar a sus hermanos, de amonestar a sus hermanos, si usted no se involucra con sus hermanos? ¿Cómo va a ser? Si usted solo viene un domingo, se nutre de la palabra y se va, ni bien dice la reunión ha finalizado. ¿Cómo? Romanos 15:14 dice, Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este texto, hermanos, no dice los líderes deben estar preparados, dice hermanos míos, el pueblo, la iglesia. ¿Qué dice? Deben estar preparados para amonestarse los unos a los otros. En el lenguaje original, amonestar no se refiere a estar retando o discutiendo, sino señala la idea de implantar una idea diferente sobre un concepto o sobre una idea incorrecta. Cambiar la manera en que tu hermano está pensando.
De eso se trata, amonestar. ¿Y cómo lo va a hacer si usted no conoce a su hermano? Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nuevamente, os ruego, hermanos. Yo no leí, os ruego pastores, yo no leí, os ruego ancianos, no leí, os ruego diáconos. Os ruego, hermanos. Es para usted la petición. Es para usted la exhortación. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, nuevamente, os rogamos. ¿Quién? Hermanos. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz para con vosotros. Hay un trabajo de vínculo también con los líderes de su iglesia. Pero en el versículo 14 sigue diciendo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Los líderes, hermanos, tienen la obligación de dirigir a los hermanos, de prepararlos para que estén capacitados, y estos, una vez capacitados, tienen que estar activos. ¿Qué decía? Parafraseando, dice, insistiendo a los hermanos que están vegetando en la congregación a que trabajen, cuando se refiere a los ociosos, a los que andan flojos espiritualmente, animándolos a los débiles, fortaleciendo a los débiles en la fe. Hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que la iglesia es este edificio físico donde venimos una o dos veces a la semana, escuchamos un lindo mensajito, nos sentimos cómodos con nuestra conciencia y nos vamos a casa. Acá vemos que la iglesia somos todos y tenemos un trabajo. Y aprovecho para decirle que en esta congregación, hermanos, nosotros no damos lindos mensajes motivacionales, ni que tampoco tenemos coritos que motiven sus lágrimas durante el canto. Acá, hermanos, nosotros venimos a servir a Cristo, todos. Todos venimos a glorificar su nombre por lo que hizo por nosotros y para apoyar a los demás miembros de su cuerpo en amor y en santidad. Para eso venimos, hermano. Acá usted, hermano, no viene a servirse. Usted viene a servir a los demás. Y los demás le tienen que servir a usted. De eso se trata. Los japoneses, hermano, tienen una costumbre muy linda en la mesa. Se llama el omotenashi. Eso para que vea que estudié mi tarea. En la cultura japonesa, ellos no dejan que te sirvas la comida ni tampoco la bebida. Ellos te tienen que servir y vos tenés que servir a los demás en la mesa. Si llegás como invitado a una casa, te sentás a la mesa y ellos van a agarrar los alimentos y te van a ir sirviendo en tu plato. Ellos no van a dejar que vos te sirvas. Es mal visto que dentro de la cultura japonesa vos te sirvas tus propios alimentos. Y vos, aún siendo invitado, también tenés que servir a los demás, porque si no servís a los demás se quedan sin comer. Vos vas a estar comiendo y ellos, vos decís, son los dueños de casa. No, vos tenés que servirle a ellos. Es más, esta cultura no solo comprende el servir a los demás, sino que hacerlo con la alegría de servir a los demás. De eso se trata el espíritu de esta cultura. Y esta tradición, siendo pagana, refleja en la práctica con más fidelidad la conducta que nosotros deberíamos tener con nuestros hermanos. Nosotros deberíamos estar viviendo para servir a los demás.
y no esperando solamente que nos sirvan. Hermanos, los cristianos que no tienen interés en involucrarse con la iglesia, en servir a sus hermanos, están diciendo que no quieren involucrarse con el cuerpo de su Salvador, con el cuerpo de Cristo, que ni desean obedecer los mandatos de su Dios. Esto es lo que leímos a la luz de esta escritura. Pertenecer a una iglesia, hermanos, es un compromiso, no solo con tus hermanos, también con Dios. Es más, es un compromiso principalmente con Dios. Y no me diga que yo no tengo nada para aportar espiritualmente a mis hermanos, porque eso no existe. Y acompáñenme, esto sí, a la primera epístola de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12 es un texto largo, pero creo que vale la pena leerlo en extenso porque es muy descriptivo con respecto a esto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, trabajando concertadamente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. Y sigue, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Usted seguro está punteando en su cabeza y dice, ni uno de estos soy yo, ¿verdad? Los que ayudan, ese sí ya me puede tocar. Los que administran, los que tienen don de lenguas, punto. No son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, hermano, cada uno tiene una misión. Se da cuenta cómo debemos entender el servicio hacia nuestros hermanos. De eso se trata ser iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense en esto, cada uno recibe dones. No hay quien no tenga don. Todos estamos listos para
servir. Y Jesús mismo da esos dones. Es Cristo quien concede la capacidad para servir en tal o cual área. Hermanos, a mí no me pidan cantar porque les aseguro que esta iglesia queda vacía. Voy a cantar, pero va a salir. Si a duras penas estoy sosteniendo este sermón, imagínense cantando. Pero tenemos hermanos que tienen ese talento. Hay hermanos que tienen un don de servicio espectacular. Conocen todos sus hermanos, están pendientes de sus hermanos. Carencia que yo tengo. Otros hermanos andan bien con las administraciones. La otra vez nos presentaron el balance de la iglesia. Impecable, mejor con software. Yo no tengo ese talento. Jamás. Yo soy un despelote con el tema de las boletas. Mi señora todo el día me reta por mis papeles y ni siquiera hacer boletas, no sé. Pero hay gente que tiene ese talento. Hay gente que tiene esa capacidad. Hay gente que tiene el don de trabajo. ¿Cuántas veces usted vino y el pasto está cortado? ¿Usted se preguntó quién es el hermano que vino a cortar el pasto? No, ¿verdad? O el ventilador que ya no andaba, anda. O que ya no se inunda más allá adelante porque se hizo una nueva rejilla. ¿Quién habrá hecho eso? Nunca se pregunta. Hay gente que tiene ese compromiso y ve las necesidades y activa, interviene, corrige. Hay gente que está visitando a los hermanos, que está tirando un mensajito, cualquier cosa, estoy a las órdenes. Hay gente que se va a los velorios cuando los hermanos están dolidos. Hay gente que exhorta cuando ve que un hermano se está descarriando. Hay gente que le pega un telefonazo y dice, hermano, hace rato no te estoy mirando, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás viniendo? En Efesios 4:7 dice Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No dice que se le dio a algunos la gracia conforme a la medida dice a todos, a cada uno de acuerdo a la gracia que les fue dada. En Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, pues estamos nosotros, hermanos, para soportar a los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros estamos espiritualmente en Cristo unidos el uno con el otro. Y a veces no nos comprometemos con la iglesia, con su pueblo, por ignorancia. Quizás es la primera vez que usted escucha este mensaje. Quizás otras veces no nos comprometemos porque no nos queremos que se metan en nuestra vida, porque nos gusta mantener la distancia. Hermano, sea cual sea el argumento, no tenés excusa. No tenés excusa. Nosotros estamos obligados por fe a comprometernos con una iglesia por obediencia a la palabra. Es lo que dice es un asunto de comunión, así como en una familia. Y déjame decirte que por más que tu familia sea un gallinero que esté llena de problemas, tu familia no deja de ser tu familia. Y muchas veces no va a llenar tu expectativa. Y si tu iglesia, así como tu familia, no llena tus expectativas, tu trabajo tiene que ser trabajar para llenar esas expectativas. Pertenecer a una iglesia, hermanos, es un compromiso asumido con Cristo, no con los hombres. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo leo muchos versículos, hermano, y le digo que saqué muchísimos de la lista porque era enorme la lista de lo que
de lo que había cuando hablaba acerca de el compromiso de los hermanos unos con otros. Anímense unos a otros, hermanos. Fortalezcanse unos a otros. Edifíquense unos a otros. Construyan el templo de Dios en sus vidas juntos. Estamos comprometidos con la iglesia por autoridad. Cuando llegaste, hermano, al cristianismo, por el Espíritu Santo, se te colocó en la iglesia universal, pero también en una iglesia local. En la iglesia universal estamos todos unidos con todas las congregaciones del Señor Jesucristo, pero en la iglesia local es donde estamos unidos como hermanos. La iglesia invisible, la iglesia universal, se manifiesta visiblemente en la iglesia local. El pastor Sugel Michelem, estoy medio trabadito hoy, cuenta este ejemplo y yo lo adapto y lo copio. Y hoy lo pasé en el grupo de la iglesia y lo parafraseo. ¿Qué pasaría si usted viene el domingo, hermanos, y el hermano que tiene que predicar no vino? Usted llega y se entera que hoy no hay sermón porque el hermano a cargo de la exposición de la palabra no vino. ¿Le pasó algo al hermano? No. Esta semana trabajó mucho y estaba cansado y se quedó nomás. Y después tenía un cumpleaños y como tenía que ir a comprar la carne y se le hacía tarde, entonces no vino nomás. Usted se molestaría mucho, ¿verdad? Se molestaría. Seguro que lo primero que diría es cómo se evidencia la falta de compromiso, la falta de respeto al Señor y a su iglesia, ¿verdad? Pero usted puede faltar el día del Señor sin preocupaciones a la reunión, ¿verdad? ¿O acaso usted y yo no tenemos las mismas responsabilidades? ¿Acaso no tenemos las mismas responsabilidades? Claro que sí. Pero ¿por qué tenemos que señalarle al que está enfrente y no nos miramos a nosotros mismos? Así como nosotros tenemos que prepararnos para venir a preparar el sermón durante toda la semana, usted también tiene que prepararse durante toda la semana para venir a escuchar. Esa es su responsabilidad. Pertenezco a Cristo y también pertenezco a su iglesia y a su familia, a mis hermanos. Y vimos hoy que usted tiene la obligación de servir a sus hermanos, soportando unos a otros, exhortando unos a otros, amonestándonos unos a otros, orando unos por los otros, edificándonos. Pero por sobre todo, hermanos, dando testimonio de nuestra propia vida a nuestros hermanos. Si usted no viene, hermano, o viene solo los domingos, y encima llega tarde, no se involucra con nadie, quizás con un pequeño grupito ahí, su amiguito. Si usted no se muestra desinteresado con las necesidades de su hermano, ¿usted qué piensa que van a creer los hermanos que van llegando nuevos a la iglesia? ¿Qué piensa que van a creer? Esta es la manera en que se tienen que conducir los hermanos, evidentemente, porque acá se manejan así. Entonces, ¿qué hago yo? Me comporto así. Me comporto así porque nosotros imitamos a las personas que están antes que nosotros. Pero no solamente a los hermanos, sus hijos, su esposa, su esposo. Usted piensa que usted no es ejemplo para ellos y ven la manera en que usted se conduce con la iglesia. Y después vienen las consecuencias. Hermano, tenemos que hacer reunión con los jóvenes, los veo muy desinteresados. Y sí, vos te pasás desinteresado con tu iglesia. ¿Qué pensás que vas a cosechar? Tenemos que hacer reuniones para las esposas y para los varones. Dicho sea paso, se hacen y a veces pocos vienen, a veces vienen muchos. Pero ¿qué vas a cosechar si vos mismo no estás evidenciando un compromiso con tus hermanos, con tu iglesia, con el pueblo llamado del Señor Jesucristo? Si usted ama verdaderamente a Cristo, usted va a amar verdaderamente a sus hermanos.
va a vivir por y para sus hermanos, porque a ellos Dios los puso en el mismo pueblo que usted. Son miembros del mismo cuerpo al que usted pertenece, a Cristo, nuestro Señor, hermanos. Y cuando usted rechaza servir y rechaza comprometerse con su iglesia, está rechazando al cuerpo de Cristo, está desobedeciendo a su Salvador. Hermanos, amen a su pueblo, amen a su iglesia, porque Cristo vino a morir por ella, vino a morir por vos, pero también vino a morir por tu hermano que se sienta ahí al lado. Para eso vino. Y Jesús nos ordenó que amemos a estos hermanos. Ser cristiano, hermano, no es un juego. Y ya es hora de que asumamos el lugar de miembros y el compromiso que tenemos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y déjeme cerrar con este versículo para que nos quede fijado en nuestro entendimiento. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Amén. Pongámonos en pie y que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y nos permita entender nuestro compromiso con nuestros hermanos, porque eso es lo que manda el Señor.